Estamos aquí con Enrique Bonet y con Joaquín López Cruces, que han venido a presentarnos tanto, bueno, estos dos tebeos, cómics, novela gráfica. Yo nunca tengo muy claro qué es lo más correcto, luego también nos lo podéis comentar esta historia. Pues uno de ellos es El Otro Mundo, en el que colaboran Joaquín y Enrique, o sea que el trabajo es conjunto, y el otro es La Araña del Olvido, ¿vale? Que es una obra en solitario de Enrique. Bueno, con la idea de dedicarle este espacio cultural al tema de la memoria, ¿no? Eh, si la memoria histórica es esforzarnos por recuperar el pasado, ¿no? Que fue silenciado, en dar voz a esas víctimas que fueron olvidadas, en hacer revisión, ¿no? De las versiones que fueron impuestas, en reconocer que se cometieron injusticias históricas y también, por qué no, esforzarnos por visibilizar lo que se perdió, ¿no? Pues yo creo que estas obras son una estupenda forma de abordar la memoria y de promoverla, ¿no? Además de una forma que es este formato, ¿no? El del cómic, que es accesible a todas las personas. ¿El qué? Bueno, hay de todo. Em, Bueno, por hacer un resumen muy resumen, El Otro Mundo es un cómic que va sobre una misión de las misiones pedagógicas en un pueblo ficticio de la Alpujarra Granadina, ¿vale? Y La Araña del Olvido es trata sobre un hombre, Agustín Penón, que vino a Granada a investigar el asesinato de García Lorca a mediados de los años 50, ¿vale? Bueno, os presento a Enrique y a Joaquín. Enrique es malagueño y lleva casi toda la vida manteniendo una doble vida. Por las mañanas trabaja en la oficina de comunicación de la Universidad de Granada como documentalista y diseñador gráfico, mientras pierde las tardes y las noches como dibujante e historietista. Publicó sus primeros trabajos en fanzines granadinos de finales de los años 80 y fue colaborador habitual del Batracio Amarillo, que fue y es Tiene pedigrí el batracio, por lo menos. total. Em, ya hizo famoso que lo comentaba antes, a Luis Rubiales padre, porque le metían una caña ahí bastante importante en Motril. Bueno, bajo este sello publicó Páginas Amarillas y Solo para Inútiles. Y bueno, desarrolló diversas series y personajes de humor en revistas como Dibu Comics o El Churro Ilustrado. También realizó historias cortas en revistas como Dos veces breve, fue humorista gráfico en La Opinión de Granada y durante varios años coordinador y participante en la web de irreverendos.com. En 2009 publica como guionista El Juego de la Luna, nominado en la selección oficial del Festival de Angoulême de 2010 y galardonado como Mejor Obra Nacional y Mejor Guionista Nacional en las citas de Expo Cómic 2009 y en el Salón del Cómic de Barcelona de 2010. Y en 2015 publica su primera obra, novela gráfica en solitario, La Araña del Olvido. En los últimos años, pues, ha comisariado exposiciones como Rueda de Reconocimiento, Huellas del Noir en el cómic granadino, y sus últimos trabajos editados son el recopilatorio Grandes Preguntas que se contestan en otros sitios, y ahora en 2025 El Otro Mundo con Joaquín, ¿no? Con dibujos de Joaquín. Bueno, podréis encontrarlo los martes y los viernes a las 9 de la noche en el Cineclub Universitario en Granada y una vez al año, y esto también va a haber uno, portando un trono por las calles del Albaicín en la romería del Santo Meñique, una legendaria y secreta. Bueno, hay una cosa que hay que vivir una vez al menos en la vida, vamos, o sea, Eso merece otra charla. sí. Bueno, una legendaria y secreta vocación de la que es miembro fundador. También es aficionado a los viajes y a las maravillosas maritoñis, que te dejan la boca así como la tengo yo ahora mismo, ¿sabes? Joaquín López Cruces
granadino y empezó a publicar historietas en los años 80 en La Granada de Papel, por ejemplo, o en Don Pablito, Cairo y otras revistas. Desde entonces ha compaginado trabajos de ilustración y diseño gráfico con colaboraciones en Humo, en Dos veces breve, entre otras. En 1991 recibió el premio Autor Revelación en el 9º Festival Internacional de Cómic e Ilustración de Barcelona por su álbum Sol Poniente. Y en 1994 apareció su antología Obras Encogidas y en 2023 fue galardonado con el premio Autor Andaluz en las 13ª Jornadas Autores en Viñeta. Sus ilustraciones pues, pueden verse en paneles de muchos centros, como el Museo de Arqueológico Subacuática de Cartagena o, por ejemplo, el Circuito Vivencial del Mundo Guaraní en Paraguay. Siempre que va de viaje, parece ser que tiene muy mala memoria y lleva un diario en el que apunta notas y dibujos y eso le ha llevado a publicar cuadernos de viaje, como por ejemplo, Por el camino yo me entretengo. Ahora en 2005 publicó con Enrique esta obra, ¿no? Además de todo esto de los temas y la ilustración, ha trabajado 25 años en Manigua, uno de los mejores estudios de diseño gráfico del país. Totalmente autodidacta, envidia a la gente que ha podido formarse en buenas escuelas en esto del mundo gráfico. Su amor por las lenguas lo llevó a estudiar filología inglesa. Posteriormente ha flirteado con el alemán, con el euskera, con el portugués, el árabe, el solfeo, pero parece ser que no ha llegado a dominar ninguno de ellos. Y le pasa lo mismo con la guitarra, así que hay que ponerse las pilas. Sospecha que siempre le estará vedada la entrada en el Olimpo de los dibujantes porque no tiene gato, pero sí coche. Y como todo el mundo sabe, ninguno de los grandes ilustradores sabe conducir, pero todos tienen gato y yo te dejo uno porque tengo unos coches. Bueno, pues nada, antes de pasar a que hagan su presentación, yo quería decir que a mí me hace especial ilusión que estén aquí hoy porque yo conocía la obra, la he regalado en varias ocasiones porque es que me parecen maravillosas y además me parecen maravillosas porque más allá de la calidad artística, la calidad de guión, el trabajo de investigación y documentación que tienen, ¿no? Tiene otra cosa para mí y es, como decirlo de alguna forma, la calidad emocional, ¿no? O sea, creo que son obras que te revuelven, que entran en las entrañas y te tiran, ¿no? Em, las dos obras muestran contextos, iba a decir jodidos, pero por decir otra cosa más, difíciles y oscuros, con sucesos muy duros que se han invisibilizado, se han ocultado, que de hecho en muchísimas, por desgracia, ocasiones, pues no se ha llegado a saber qué ha sucedido, ¿no? Y aún hay gente que está buscando a familiares. Y entonces, evidentemente, pues te genera unas emociones muy intensas, ¿no? Mucho más intensas cuando lo lees en el contexto en el que estamos ahora, ¿no? Ya hemos estado hablando esta mañana de ese contexto en el que se están reavivando, se están expandiendo discursos pues, de extrema derecha, discursos que relativizan, ¿no? Sucesos que aquí se plantean y, y claro, eso te hace que las emociones se te vengan a flor de piel. Una de las cosas que también quiero destacar es que nos traen a personas muy desconocidas y creo que eso es genial además como reconocimiento, ¿no? La araña del olvido trae a Agustín Penón, que a mí siempre o sea, que me llama la atención que sea una persona tan desconocida para el mundo de los normales. O sea, que entiendo que, a ver, Ian Gibson lo conoce, pero además, pues, Desconocido incluso entre los norteanos. claro, entonces, porque es una persona real, ¿vale? No es ficticia. Y también trae a Valdelomar, que es una persona también muy desconocida, siendo granadino, en Granada es muy desconocida, ¿no? Traéis a Lorca, bueno, traen, ¿no? Con la investigación y supongo que basándote en esa investigación, a Lorca persona, ¿no? En la boca de los familiares cuando hablan de él, más allá del autor, del símbolo, sino es súper tierno y súper bonito ver, ¿no? Cómo los familiares hablan de él. Em,
Entonces yo, o sea, que es algo que agradezco mucho y está guay cuando conoces tantas cosas nuevas porque quieres conocer más y ambas obras al final tienen un anexo en el que dan más información sobre los temas y la verdad que es de agradecer. Pues nada, con todo y con esto, nada. Voy a empezar yo soltando un pequeño rollo sobre, ya que se llama cómics con memoria, sobre el tema. Supongo que de la memoria histórica sabéis vosotros más que yo. Yo espero saber más que vosotros de cómics. No sé tampoco si será cierto. Pero esto de cómics con memoria es algo relativamente reciente. Que todos habréis leído tebeos de pequeños y el mundo era otro. No se hablaba de temas ni de memoria personal, ni de memoria familiar, ni de memoria social. Me imagino, yo creo que el primer caso es podríamos decir que Paracuellos, de Carlos Jiménez, Paracuellos del Jarama, que cuenta su historia y su recuerdo en un auxilio social, porque era huérfano, con su hermano estuvo. Y ese libro lo intentó publicar en el 75, justo cuando murió Franco, y no lo consiguió. Lo publicó primero Fluid Glacial en Francia, y luego al año siguiente en Papus salió por capítulos. No tanto por censura ni porque fuera un mal momento, yo creo que ni siquiera la industria no pensaba que eso le interesara a la gente, como que era un mundo un poco difícil, pero son como piedritas que han ido poniendo, sembrando ese interés que luego se ve. Perdón, es que Sí, no sé. aquí No sé. tengo otra, pero bueno, Bueno, no se me oye. no se oye. Es que a mí tampoco me gustan los micrófonos. Bueno, entonces, ya ves por qué no me gustan los micrófonos. Bueno, que el siguiente, luego hay otros momentos importantes que son la ley de memoria histórica. Parece que no, pero eso hizo que de pronto incluso en las editoriales llegaran a pensar que ese tema podía interesarle a la gente. Y en cuanto a memoria, que hay muchos tipos de memoria, la memoria personal y familiar, también creo que fue en 2007 el que Paco Roca publicara Arrugas, que habla de... Bueno, Paco Roca publicó Arrugas y también está María y yo, en que Gallardo habla de su hija, del autismo. Entonces empiezan a aparecer una serie de libros que hablan de otras cosas que no se había hablado nunca en los tebeos, novelas, lo que sea. Lo de precisamente Arrugas, aquí en España es casi con el que se empezó a hablar de novela gráfica y estuvo muy bien porque la industria pensó, y además parecía un libro, no un tebeo, la industria pensó que eso podía venderse en una librería sin necesidad de tener una sección especial de cómic. La gente ya no le da vergüenza comprar tebeo, aunque es lo mismo, pero no le da vergüenza comprar tebeo. Y hay otro tipo de memoria que es entrevistar. Hay un problema, es que la gente que ha vivido esas cosas que contamos se está muriendo ya. Ya quedan pocos testigos directos a los que preguntarle por la guerra civil, por la república. Y hay una cosa, hay una investigadora, Marianne Hirsch, creo que se llama, que habla de una cosa que se llama postmemoria, que es una unión que hay con la generación anterior, que todos queremos saber de dónde venimos, cuáles son los traumas, porque los heredamos los traumas de nuestros padres, los traumas sociales, los traumas en general, familiares, eso viene de una generación y si no lo entendemos nos quedamos un poco perdidos. Y yo creo que eso es lo que nosotros intentamos hacer, lo que ha intentado Enrique con la historia que cuenta en el otro mundo, que no tiene por qué ser fiel, igual que las películas que hablan de la guerra civil no tienen por qué contar historias fieles, ni siquiera si tenemos un testigo vivo va a contarnos la verdad, porque la memoria es como es. Y a mí me preguntan por hace 10 años y te engaño, porque no me acuerdo, etc. Está bien, el cómic es un medio muy conveniente para contar ese tipo de historias, porque llega muy directamente, porque te viste todo de una forma en que la historia, aunque no estén en primer plano, como en nuestro caso, que no es un libro sobre las misiones pedagógicas, es una ficción, pero te llega así mucho mejor que leyéndote un tocho enorme. Entonces casi te voy a dar a ti, que tú que hablas mejor que yo, te voy a dejar ¿Con micrófono? Bueno. Bueno,
queríamos eso, simplemente contextualizar nuestro trabajo, en el sentido de que tanto El Otro Mundo como La Araña del Olvido son dos cómics, dos tebeos que se mueven en esa corriente mucho más general y más amplia de novelas gráficas donde se habla de temas de memoria histórica o temas históricos en general. Hemos querido empezar, aunque cronológicamente La Araña del Olvido es un trabajo anterior al Otro Mundo. El Otro Mundo lo publicamos en verano, final de agosto del año pasado. Sí que lo hemos querido cambiar un poco el orden por la cuestión histórica. El Otro Mundo se ambienta en el año 1933 en una misión pedagógica en la Alpujarra granadina. Estas imágenes que estáis viendo ahí son las primeras imágenes que a mí me movieron a la hora de escribir este tebeo. Son imágenes que descubrí por casualidad buscando información para otra historia que tenía en la cabeza, y vi esas fotos, y más que esas fotos un pequeño documental donde esas imágenes estaban en movimiento. Eran imágenes donde se veía a una serie de personas pues enchaquetadas, que iban montadas en burros por unos sitios inhóspitos, en un lugar que evidentemente no era el suyo, no era su ambiente, pero a mí por un lado me motivaba mucho el pensar quién era esa gente, a dónde iban, y ese ambiente casi de aventura o de viaje iniciático que emprendía. A partir de ahí, de esa búsqueda de información, pues di con las misiones pedagógicas, que era un tema que yo conocía, pero no sé en vuestro caso, supongo que habrá gente que lo conocerá con mucha más profundidad de la que yo tenía en ese momento. Pero en general creo que el conocimiento que hay de las misiones pedagógicas es muy, muy superficial, y a veces simplemente, y ya por el propio nombre de misiones, tiene como una connotación que a veces es extraña, ¿no? La gente no acaba de conectar bien lo que eran las misiones pedagógicas con el sentido tan tan revolucionario en el buen sentido de la palabra que tenían las misiones, ¿no? Y bueno, yo a base de, o sea, di con ellas, di con ese tema, y descubrí una memoria, que es esta que tenéis ahí, del Patronato de las Misiones Pedagógicas, donde se recogía con todo detalle el contenido de las misiones, dónde iban, el material que llevaban. O sea, era un trabajo absolutamente meditado y muy bien planificado. Eso fue a mí lo que más me sorprendió en principio, que no era una cuestión vamos a mandar a 4 personas a ver lo que se encuentran, sino que era un trabajo muy serio, además con muchos años detrás, donde había una organización ya muy seria, muy meditada, y cuando la República se proclama, al poco tiempo, una de las primeras cosas que se ponen en marcha son las misiones pedagógicas, con lo cual ya nos da la idea de que había detrás un proyecto muy serio y muy meditado, y que la República ve claramente que era una oportunidad y que era necesaria. Invirtieron bastante dinero presupuestariamente tenían una buena dotación y, como digo, una organización muy importante detrás, ¿no? Con la idea de llevar lo mejor de la cultura española a cualquier lugar, lugar más recóndito de la geografía, de los pueblos donde no tenían acceso a esa cultura. Además de toda la labor que hizo la República con el tema de las escuelas, del magisterio, de la dignificación de los maestros y la dignificación de las escuelas, las misiones pedagógicas eran un proyecto paralelo que venían a fortalecer ese proyecto educativo y llevar la cultura en su extensión más amplia, ¿no? Llevaban bibliotecas, que era fundamental en el proyecto. Estaba María Moliner detrás y había gente muy importante en ese patronato. Y además de las bibliotecas que se quedaban en los pueblos, llevaron, creo que fueron 7.000 bibliotecas por toda España, por todos los pueblos. O sea, la labor cultural que llegaron a montar no tenía precedentes, ¿no? en nuestro país. Y además de eso, en todos los sitios donde iban las misiones, pues llevaban el cine, que era una de las
cuestiones más novedosas y que esa gente de los aldeanos de esos sitios nunca habían tenido acceso ni siquiera a imaginar lo que era el cine. Y eso lo llevaron las misiones. Y entre esas personas que iban en esas misiones, los misioneros, yo estaba ahí en la memoria de las misiones, que hubo una misión en la Alpujarra, los dos somos de Granada, y dijimos, joder, pues qué mejor que ambientarla en la Alpujarra granadina, donde además había un personaje muy interesante, que era Valdelomar, que ha citado Ana antes, que era un director de cine, un cinemista, como él le gustaba llamarse, que en las misiones pedagógicas actuaba como documentalista. Él iba grabando y tanto hacía fotos como grabando imágenes en movimiento de las misiones, ¿no? Y era uno de los personajes que estaban en esa misión. Junto a él, esas personas que he subrayado ahí, Antonio Sánchez Barbudo, intelectual, profesor, que se exilió en cuanto acabó la guerra. Él estuvo ya trabajando como profesor en Estados Unidos, donde murió. Y estos dos otros personajes que veis subrayados, Plácido Vargas Corpas y su hijo Enrique Vargas, son los personajes que a mí me interesaron más. ¿Por qué? Porque detrás de ellos había una historia importante, interesante. Antonio Sánchez Barbudo y Valdelomar ya lo hemos citado, pero los dos maestros, Plácido y Enrique, su historia estaba recogida, una historia de memoria personal, lo que ha contado Joaquín, recogida por un familiar suyo. Un familiar, en este caso era una nieta, bueno, el marido de una nieta, que montó un blog personal donde recogía toda la historia de estos dos maestros. Plácido Vargas fue fusilado al poco de estallar del alzamiento, o sea, del golpe militar. Fue detenido y fue fusilado y sus bienes fueron incautados. En fin, tiene una historia detrás, pues como tantos maestros que sufrieron en sus carnes la represión, ¿no? Y su hijo Enrique pues también tuvo un destino bastante trágico, ¿no? Toda su historia estaba recogida en ese blog. Lógicamente en nuestro cómic no puede aparecer esa historia, pero sí me parecía que eran dos personajes con un peso importante y a los cuales en cierta manera queríamos también rendir homenaje, bueno, el modesto homenaje de convertirlos en personajes de nuestra historia. Bueno, sí, claro, veis ahí. Gracias, Joaquín. Como veis, en las misiones, en los miembros de la misión granadina de la Alpujarra no había ninguna mujer. Eso me llamó la atención y no ocurría así en otras misiones donde el papel de la mujer era muy importante y era presente. Las mujeres estuvieron en muchas misiones, ¿no? Pero en este caso no había. Eso yo tenía claro que teníamos que contar con que tenía que aparecer al menos una mujer como protagonista, y esa decisión de falsear, es decir, ya sé que no voy a ser fiel a todos los miembros de la misión, me va a permitir el inventarme personajes y el utilizar solamente aquella parte de la historia que a mí como narrador en este caso me interesaba, ¿no? A partir de ahí pues se va construyendo lo que es el relato, es decir, El Otro Mundo, como ha comentado Joaquín, no es una historia sobre las misiones pedagógicas. No estamos contando ni pretendemos contar lo que eran las misiones, cuál era su objetivo, pero sí intentamos meternos dentro de una misión. Somos personajes que acompañan a los misioneros en esta aventura que transcurre en 3 días en un pueblo inventado de la Alpujarra, en Neveros, como le hemos llamado. Y a partir de ahí ocurren una serie de cosas que van a hacernos empatizar y comprender, creo que de una manera mucho más emocional, como también ha dicho Ana, cuál era el sentido de la misión, cuál era su contacto con la gente de los pueblos, qué pasaba cuando llegaban a los pueblos, qué removían en cada sitio en el que llegaban, porque al final lo que intentamos contar con esta historia es ese encuentro
entre dos sitios, dos maneras de ver el mundo muy distintas. El mundo de la ciudad, el mundo ilustrado, el mundo del pensamiento racional, con el mundo de los pueblos, donde en muchos casos estaban todavía anclados en un pensamiento, pues, bueno, todavía con muchas raíces del pensamiento tradicional y con también mucha conexión con el pensamiento mágico. Concretamente la Alpujarra era un lugar donde eso estaba y sigue estando presente. Y en aquel momento, en el año 33, la distancia entre el mundo del campo y el mundo de la ciudad era abismal. Ese era el sentido de las misiones. Era acercar o dar un poco de justicia para que en esos sitios también tuvieran acceso a algo que la gente de la ciudad disfrutaba de una manera natural, ¿no? Y la República quería que todo ese acervo cultural estuviera también a disposición, o por lo menos tuvieran constancia de que eso existía, porque les pertenecía también, porque la República tenía claro que ese patrimonio cultural les pertenecía también a la gente de los pueblos, ¿no? Entonces en nuestra historia se insertan elementos del pensamiento mágico. Hay un fantasma que además nos va a dar pie a conectar el mundo del pasado con el mundo del presente y el mundo del futuro, que desgraciadamente es un futuro que ya entonces en el año 33 ya se veía que era un futuro complicado. Y este fantasma, bueno, pues va a ser capaz de ver incluso el estallido de la guerra civil y de todo lo que se avecina, ¿no? Digamos que es el recurso literario que utilizamos para ver un poco más allá de lo que va a pasar en esa historia. El pensamiento mágico está también... O sea, yo intenté aprovechar o utilizar lo que son elementos propios de la Alpujarra, del sitio en el que se desarrollaba la historia, para introducir elementos que van a conducir la narración, ¿no? En este caso, la búsqueda de tesoros, el conflicto con los moros, la rebelión de los moriscos, en fin, hay una serie de características muy específicas de la Alpujarra que intentamos también traer a la historia, porque son también memorias, también son parte del conocimiento que los propios misioneros también encontraban en los pueblos. La labor de las misiones también no era solo el de transmitir lo que pasaba en las ciudades, o sea, de transmitir la cultura, sino también de imbuirse del espíritu de conocer lo que pasaba en los pueblos, ¿no? Y para los misioneros era muy importante ese contacto también con la gente de esa aldea. El mundo del trobo, las canciones, en fin, todo ese mundo del folclore popular que también tiene una importancia importante en la historia, o algo como el carbón vegetal, que también, además aprovechando los maravillosos dibujos de Joaquín, pues son elementos que yo intento introducir no solo como elemento folclórico o elemento de adorno, sino que van a tener, como digo, una importancia en el desarrollo de la narración, ¿no? Yo siempre intento plantear la búsqueda de documentación cuando aborda un trabajo de este tipo, un trabajo histórico. Para mí la documentación, todo ese proceso de leer cosas y de buscar, sobre todo es una manera de estar con el radar puesto para utilizar cosas para la narración, ¿no? De encontrar elementos que a mí me van a servir para impulsar la historia en determinados momentos. Y este personaje concretamente, el padre Hitos, es un personaje real que viajaba por los pueblos de la Alpujarra para publicar ese libro que veis ahí, que los mártires de la Alpujarra en la rebelión de los moriscos. Él quería hacer un estudio sobre todos los mártires que fueron en la Alpujarra. Hubo una rebelión en el siglo XVI de los moriscos, una guerra muy sangrienta, que murieron muchísimos moros y muchísimos cristianos también, ¿no? Este hombre quería beatificarlos a todos esos mártires y andaba por la Alpujarra justamente en la época en la que se mueve también nuestra misión, con lo cual se convierte en un personaje muy, muy interesante para incorporarlo a la historia, ¿no? Y bueno, ya os voy a dejar un montón con Juan. Sí, bueno, de nuevo, aquí sigue el padre Hitos, y hay una cosa, igual que ha dicho Enrique, que él utiliza toda esa investigación para la historia. Yo creo que a la hora de dibujar, a ti te pasará lo mismo, cuando se trata de un tema de este tipo, vamos a llamarlo de memoria, que tiene referencias en un pasado que existió, uno como yo particularmente me vuelvo muy
exigente conmigo mismo para que no haya grandes anacronismos, para que todo esté referenciado en documentación. Y claro, ahora cada vez hay más documentación, no es tan complicado encontrarla, ¿no? Entonces, por ejemplo, el camión en el que van los misioneros, pues bueno, ese es un libro que me pasó Enrique para leer también un poco sobre el tema. Y claro, si ves ese camión en una película, tú te crees que es cierto, que aquello fue así, ¿no? Entonces tenemos como una fe en la documentación que nos sirve también para apoyarnos y que el TVO también sea algo que se crea a la gente, ¿no? Que la gente de verdad piense que esa misión pudo ser real, ¿no? Y yo mismo creo que esa misión pudo ser real y la estamos viendo con cómo se movían, cómo pasaban del camión a los burros para andar por todas esas... Entonces mi primer momento es coger toda la documentación gráfica que encuentro y dibujar. Ahí se ven unas cosas que no hemos metido, que al final no aparecían en el guión, que están bajando cuadros también, porque las misiones también llevaban reproducciones de cuadros del Museo del Prado, pero ya me dijo Enrique que esa parte no, porque decías tú que era unos pueblos determinados. Sí, no, a la Alpujarra concretamente no llegaron, no llegó este proyecto del Museo Ambulante, que se puso en marcha un poco posteriormente, ¿no? Y ahí ya no quise ser tan irrespetuoso con la historia y no lo introdujimos. Sí, pero bueno, sí, además llevarlo en burro, claro, eso tenía que ser sitios que tuvieran al menos, no sé, o un ayuntamiento grande o una casa de techo alto donde pudieran hacer una especie de museo, pero claro, había pueblos pequeñitos donde no tenía sentido eso. Y luego los personajes, pues también convertir a personajes reales con la poca documentación que hay en personajes de TVO, pues también requiere una labor de síntesis que uno se toma muy en serio, ¿no? Ahí está Valdelomar con su mujer, que eso es un fotograma de un vídeo, de una peliculita que hay, en Plácido y su hijo Enrique, que ya os lo ha enseñado Enrique también. Y bueno, y los otros personajes no están ahí en bocetos previos. Luego aparece una escuela y claro, yo tengo mis propios recuerdos de lo que es una escuela, pero hay, pues, busca fotos de los años 30 y ahí veis, bueno, ese mapa yo todavía lo recuerdo, incluso sin necesidad de irnos a los años 30, la división provincial, muchos lo recordaréis, era así. Yo todavía digo León, Zamora, Salamanca, Valladolid, Palencia, Santander, Burgos, Logroño, Soria, Segovia y Ávila, era como lo aprendíamos nosotros. Y luego de pronto hubo otra división que ya me descolocó y no conseguí aprendérmela nunca. Es como el Padre Nuestro, que también lo han cambiado. Bueno, entonces ahí veis ahí veis el mapa colgado, el mundo, la silla donde está sentado el maestro Felipe. La saqué de la foto de al lado, que me gustó esa foto con ese respaldo. Y digo, pues esta va a ser. Y los pupitres son muy parecidos. El sello de las misiones, que aparece también en esta carta, que es la que enumera a los personajes que venían. Eso... Puedo decir que creo que absolutamente todo lo que está dibujado en el TVO está documentado. O sea, la obsesión de Joaquín con la documentación es... A veces me preguntaba cosas y yo, ¿qué más da? Pero él en eso es muy concienzudo y luego se agradece. O sea, realmente el TVO, cuando te lo lees con detalle y te fijas en cada uno de los detalles, es un... Lo mío es una neurosis inofensiva. Esto... Sí, aquí la Alpujarra pues no he necesitado mucha documentación porque ya forma de mis paseos desde que era jovencito, he ido mucho a la Alpujarra y la arquitectura es muy fácil de sintetizar. Pero luego pues cogí una iglesia de un pueblo que se llama Cástaras, que tiene también una fuente en alguna calle, la puse ahí porque me parecía que quedaba muy bien en el centro de la plaza. En la primera foto veis que el suelo también está copiado, que probablemente será posterior, eso no creo que sea de los años 30, pero queda muy bonito en medio de la plaza. Y, por ejemplo, esas son fotos reales de un montaje o desmontaje de una foto de los misioneros montando el teatro del pueblo, en el que representaban sus funciones y daban sus discursos. Sí me gustaría comentar que o sea, sí hay un importante archivo fotográfico de las misiones. O sea, que gracias a lo que comentaba antes, a esa memoria y a ese trabajo tan concienzudo que se hacía, todo se documentaba. Entonces, o sea, era un trabajo muy serio, muy, muy bien pensado, como digo.
Lo que pasa es que estuvo mucho tiempo oculto. Lógicamente, después con la dictadura, se silenció por completo lo que se había hecho con las misiones pedagógicas y fue ya muchos años después cuando, a través de la residencia de estudiantes, se recuperó todo ese trabajo y se hizo una exposición fantástica y un catálogo estupendo que ha sido nuestra base de trabajo. Y eso ha sido lo que nos ha inspirado. Yo es que, claro, cuando veíamos esas fotos, esas imágenes, estaban vivas. Ahí había detrás una historia tan alucinante que bueno, nos ha servido muchísimo, y a Joaquín sobre todo. Sí, sí, es que yo no creo en este tipo de cosas, de narraciones, no creo que haya que dejar fluir tanto la fantasía del dibujante. Es que en este caso se trata de transmitir de la manera más creíble ese mundo, y como tenemos esa documentación tan extensa, pues aquí hay otro momento del teatro y de la gente dando un discurso. A mí me parece que hay que usarlo para que el lector luego se lo crea, ¿no? Y viva esa misma experiencia, ¿no? Ahí está todo el pueblo reunido viendo la novedad. Están hasta las gallinas. Sí, bueno, esto siempre me gusta comentarlo, pero es que cuando veo estas viñetas, la diferencia entre un ilustrador y un narrador gráfico, esta viñeta puede ser un ejemplo, ¿no? Donde vemos cómo los personajes se mueven, están vivos, están interactuando entre ellos. Nos está contando el pueblo y nos está contando ese momento. Entonces ahí, bueno, siempre me gusta destacar el trabajo de Joaquín o esa gallinita. Es que dan ganas de comérsela. Yo luego me quejaba, decía, no me metan tanta gente en la plaza porque no es que yo disfrute tanto, es que quiero que salga bien. Bueno, y esto es más documentación, estas son fotos de la funda del disco, que debajo pone todo colección, o sea que todo eso todavía hay gente que lo tiene, que yo pues lo he copiado luego en las viñetas que hay al lado, que ahí me di cuenta buscando fundas de discos, me di cuenta de que entonces era así, que no estaba la foto o una pintura de Bach o de Händel o de quien fuera, o de la Argentinita, ¿no? Sino que era como una funda genérica de cada casa discográfica, y ese gramófono nos lo encontramos luego. Tuvimos una maravillosa experiencia, fuimos a Cáceres a un acto que nos invitaron, y en el pueblo de al lado hay un museo, en Navas del Madroño, hay un museo de las misiones pedagógicas. Entonces fuimos a verlo y nos enseñaron que tenían todo este material, un gramófono idéntico, que se lo habían encontrado detrás emparedado en la antigua escuela. La escuela la iban a arreglar, que además había sido cuartel de la Guardia Civil, y no sabían que allí había un tesoro de las misiones pedagógicas. En esa misión la llevaba María Zambrano, y se ve que alguien dijo, aquí lo que tenemos va a durar poco, como no lo escondamos. Y lo emparedaron, lo guardaron en una cámara y había libros, había discos, estaba el gramófono, impresionante, la verdad es que muy bonita esa historia. Y bueno, como ha comentado Enrique, uno de los principales intereses del tema era el cine. Y aquí, pues, esa foto, que es también real, se ve en medio Antonio Sánchez Barbudo, y pues esa ha sido la traducción un poco de esa escena, ¿no? O sea que cuando lees el TVO ves algo muy parecido a lo que realmente luego hicieron ellos. Aquí está Valdelomar también proyectando, y todas esas imágenes, o la mayoría, algunas de ellas están sacadas de fotos de verdad, como la última. Esa sí, bueno, es una de ellas. No sé si la he puesto, pero esa foto luego se usó mucho, se usó en carteles, ¿no? Carteles animando. Y esa parece que es de Valdelomar, esa foto también. Aquí hay un momento de proyección. Y esto luego, mi labor de investigador, buscando la documentación para que fuera lo más real. Yo no encontré ninguna cámara a Valdelomar con una cámara, ni en las fotos de su estudio, ni en nada. Entonces yo busqué simplemente algo que pudiera estar en España a principios de los años 30. Me encontré esa cámara Bell & Howell, que sí, que lo usaban periodistas, se usó en muchos sitios en Europa y en España también. Y luego me sirvió para hacer esa viñeta y luego la última foto es una que saqué
cuando estuvimos en el Reina Sofía, hay una sala dedicada a Valdelomar que reproduce su estudio y tenía esa cámara que es muy parecida a la que yo hice, así que fue una feliz coincidencia que me deja también muy contento. Y aquí podemos jugar a ver quién encuentra los carteles en la viñeta, porque tuvimos también el problema de cómo ambientar esa casa del pueblo, que esto es en 1933, antes de la guerra. Entonces, si tú buscas carteles en España, españoles de los años 30 son todos de la guerra civil. Y bueno, afortunadamente encontramos estos de partidos, del Partido Socialista, el cartel de la República, que está en la tercera viñeta, se ve ahí detrás de fondo. Y bueno, eso y los demás están todos en la viñeta de la taberna. Y esto es simplemente puede abrir la guarda en la primera, eso, para que se vea. Aquí hay solo 4 o 5 que están sacadas están sacadas del interior, pero las otras son fotos directamente que yo quería, de nuevo, para acompañarlo con un toque de realidad. Son imágenes que no vuelven a salir dentro, pero te dan idea de cómo era ese momento, y esa es la documentación gráfica que existe. Yo creo que ya casi voy a dejar. Vamos a pasar al otro libro. Sí, bueno, vamos rápido con el otro cómic. Como os comentaba al principio, La araña del olvido es un trabajo anterior, pero transcurre bastantes años después, en el año 55, en Granada. El haber cambiado el orden de exposición, bueno, tiene su sentido, porque El otro mundo lo que intenta contar es ese momento en el que lo que podía haber sido el gran sueño transformador de la República, ese momento en el que ya eso empieza a verse que era complicado y que como todos sabemos, estaba abocado a un final muy trágico, ¿no? Años posterior, o sea, mucho después, en el año 55, nos encontramos con esta historia que transcurre en plena dictadura franquista en una ciudad cerrada y opresiva como era Granada, una ciudad donde estaba todavía muy vivo el recuerdo de la guerra civil y de la represión, ¿no? Está protagonizada por este hombre, Agustín Penón, que era un personaje real, como ha comentado Ana. Él vivía en Barcelona y se exilió cuando estalla la guerra civil, su familia se exilia, viven en Costa Rica y él finalmente pasa a Estados Unidos, donde desarrolla una carrera como escritor, pero fundamentalmente bueno, escribían seriales radiofónicos. Con este otro personaje que veis ahí, que es William Layton, que quizá os suene, es un personaje muy importante dentro de la dramaturgia española porque creó una escuela de teatro muy importante en Madrid, ya en los años 70. Y era su socio en este negocio de escribir seriales para la radio en Estados Unidos. Se hicieron con mucha pasta, era como cualquier serie de Netflix del momento, pues entonces eran seriales en la radio y ganaron bastante dinero con uno de ellos. Gracias a ese dinero, Agustín, bueno, pensaron en hacer o planearon hacer un viaje por Europa y Agustín Penón tenía mucho interés en venir a Granada. Él quería venir a Granada para conocer la ciudad de Federico García Lorca, porque era el poeta que a él le había marcado su vida y sobre el que además existía ese misterio que era qué había pasado con su muerte, porque en el momento en que él viene a Granada prácticamente no se conocía nada solamente la versión oficial que decía que bueno que había sido víctima de unos rebeldes, unos descontrolados que se lo habían cargado por su cuenta, pero no se conocía nada más, ¿no? sobre su historia. Él, como digo, llega a Granada en febrero del año 1955. En principio su idea era estar aquí una semana, poco más o menos, pero cuando empieza a preguntar, a indagar mínimamente sobre García Lorca, se encuentra con un muro de silencio, con un muro de misterio que él quiere desentrañar. Y finalmente se decide a quedarse en Granada
y está en España hasta septiembre del año 56, o sea, casi 2 años o año y medio largo, en los cuales durante ese periodo se dedicó a reunir una serie de informaciones que hasta ese momento eran absolutamente novedosas. O sea, él contactó con muchísimos testigos del momento, con muchos amigos de Lorca, con falangistas, con gente que se movía en todos los ámbitos más cercanos a lo que había pasado en aquel momento, y reunió una información y una documentación muy importante sobre el asesinato de Lorca. Pero su trabajo quedó inédito. Él, como digo, se marcha en el año 56 de Granada. Se marcha porque ya temía por su trabajo, temía por la integridad, porque la policía estaba al tanto de lo que estaba investigando, y temía sobre todo, más que por su integridad física, por el destino de su investigación. Decide que ya su trabajo en Granada había finalizado, se tiene que marchar, vuelve a Estados Unidos y en Nueva York él intenta escribir lo que hubiera sido la primera gran biografía sobre la vida y sobre todo sobre la muerte de Lorca. Algo que en ese momento había algunos estudios ya preliminares, algunos Gerald Brennan, Marcel Auclair habían publicado algo, pero a un nivel mucho menos concienzudo y menos profundo del que él tenía. Como digo, su trabajo quedó inédito. Finalmente, por una serie de razones, él no llega a publicar ese libro, pero toda la información que él había encontrado, toda esa documentación, la envía a este personaje que hemos visto al principio, a William Layton, que ya estaba afincado en España, en Madrid. Le envía esa maleta que veis ahí. Esa maleta con toda la documentación, con varios de los capítulos que él había escrito, con un montón de fotografías, documentos de gran valor. Y William Layton recibe esa maleta y a la semana se entera de que Agustín Penón ha fallecido. Él vivía allá en Costa Rica, muere en extrañas circunstancias, parece que se suicida, víctima un poco de una depresión, y Layton se encuentra con el material de su amigo sin saber qué hacer con él. Ese material, en principio, está durante 10 años por medio de un contrato, se deposita en manos de Ian Gibson, que estaba ya trabajando sobre su gran biografía sobre Lorca, y finalmente Gibson publica un pequeño librito sobre la investigación de Penón, pero quedó totalmente oculta, digamos, o totalmente eclipsada por el propio trabajo que ya había publicado Gibson. Y finalmente este personaje que veis aquí, esta mujer, que es Marta Osorio, que es una escritora ya fallecida, una escritora granadina que se dedicaba a la literatura infantil y juvenil, que conoció a Agustín Penón y a William Layton en Granada en el año 55, cuando ella era esa jovencita que veis ahí, y era actriz. Ella pertenecía a un grupo de teatro universitario de Granada, iban a representar La Celestina en el Palacio de Carlos V, que es esa foto que veis ahí. Esa representación en la cual ella hacía el papel de Celestina fue prohibida por todas las autoridades, desde el gobernador civil, el alcalde y el arzobispo, por supuesto, y el rector de la universidad, que es lo más fuerte. Se plantaron allí y por temas de conflictos morales aquella obra se suspendió, y eso marcó la vida también de Marta Osorio, que decide marcharse de Granada, hace su vida en Madrid, y cuando posteriormente, muchos años después, esa maleta con esa documentación de Agustín Penón llega a Layton, después de estar en manos de Gibson, finalmente Layton la recupera y es Marta Osorio quien le da forma al gran libro, que ahí tenéis la maleta abierta con algunos de los documentos y esa foto de Agustín Penón. Y aquí tenéis los libros que se publicaron finalmente con esta gran historia, ¿no? El primero es el libro de Gibson, que como digo quedó, prácticamente pasó desapercibido en su momento, y posteriormente los 2 libros que escribió Marta Osorio con toda la historia de Agustín Penón, con toda su investigación. Miedo, olvido y fantasía, y
El enigma de una muerte, que es un libro que se publicó posteriormente, donde se recopila una correspondencia entre Agustín Penón y uno de los personajes. Bueno, la correspondencia posterior ya en los años, que llega hasta los años 70. Y esa foto que tenéis ahí era el libro que yo utilicé, lleno de pegatinas, para que veáis el maltrato animal al que sometemos a un libro cuando lo trabajamos. Las preguntas que ahí ya vais a ver algunas de las viñetas del libro. El trabajo de Agustín Penón intentaba sobre todo resolver esas tres preguntas, ¿no? El por qué fue asesinado García Lorca, quién lo mató y dónde está enterrado. Como digo muchas veces, esas tres preguntas a las cuales Agustín Penón no encontró una única respuesta o una respuesta cierta, creo que seguimos casi con las mismas dudas que las que él tenía, ¿no? No tenemos una respuesta cierta y única para ninguna de esas tres preguntas. Su trabajo en Granada fue sobre todo el recabar muchísima información él se acercó a todo el que podía ofrecerle información. Y la primera gente a la que se acerca son los propios falangistas, la gente que, como los Rosales, una de las primeras noches que él pasa en Granada es en una cena homenaje que se le hace a José Rosales, Pepiniqui, uno de los hermanos Rosales, que era el jefe de la Falange, el fundador de la Falange en Granada. Como sabéis, Lorca fue arrestado en la casa de los Rosales, donde estaba refugiado, y siempre ha habido grandes dudas sobre el papel de esta familia en si pudieron hacer algo más, en fin, todas esas dudas que siempre se han comentado. Uno de los primeros contactos que tiene Agustín Penón con la gente de Granada es esa cena homenaje que se encuentra casualmente, lo invitan a ese homenaje a Pepiniqui y allí la cosa se va calentando, se vienen arriba, le dicen, aquí tenemos un americano que ha venido para conocer Granada, tal, que dé unas palabras, esto ya en las copas, la gente muy contenta y Agustín se viene arriba y entonces pues alza la copa y brinda por la memoria del gran poeta granadino García Lorca, Federico García Lorca. El silencio, claro, el silencio atronador que sucedió a esa proclama pues ya le dio pista de dónde se estaba metiendo, ¿no? A partir de ahí, bueno, se va construyendo una historia en la que yo intento hacer, por un lado, un relato muy descriptivo de su investigación, porque creo que lo merecía, porque es casi una labor detectivesca la que hizo Agustín Penón aquí, pero también es un viaje emocional, al igual que en El Otro Mundo, un viaje en este caso por ese viaje emocional que hace el propio Agustín Penón, que llega a Granada creo que cargado de ingenuidad y se va cargado de miedo y cargado de incertidumbres también, ¿no? Hay una especie de personaje que es una sombra que lo va acompañando en toda la historia, que yo lo convierto en personaje, que es esa sombra del miedo, la sombra del silencio y del olvido, que lo va acompañando en toda la historia y que va creciendo con él, ¿no? También es un viaje emocional o un viaje histórico por la Granada de la época, por una ciudad que en parte se mantiene y en parte ha desaparecido, ¿no? Ahí tenéis algunas de las imágenes de la tarea que hay que hacer en cualquier cómic de ambientación histórica, que es una de las partes que yo creo que nosotros disfrutamos más, ¿no? Que es la búsqueda de fotos, la búsqueda de imágenes. En algunos casos es fácil, en otros es muy complicado. En algunos casos encuentras fotos tan malas que te da rabia y dices, pero esto no puedo dibujarlo porque no hay detalle. Pero bueno, es un gustazo el poder recrear también parte de tu ciudad y convertirla en un elemento vivo también, ¿no? A mí me gusta mucho que en el caso de La Araña del Olvido hay mucho diálogo, hay muchas entrevistas, era un libro muy complicado de adaptar, por eso, porque hay muchísimo texto, ¿no? Y la manera que yo tenía de aliviar en parte ese texto y de ponerlo en escena era hacer pasear mucho al personaje por Granada, ¿no? Y eso me servía para ir mostrando además parte de Granada que ya no existen, ¿no? Y aquí tenéis también algunos de los retratos de los personajes reales que aparecen retratados, como José Rosales, Pepiniqui, lo tenéis arriba, su hermano Miguel Rosales,
Luis Rosales, un personaje fundamental también, con el cual él se entrevista en Madrid, y un personaje clave en la historia que es Emilia Llanos, que es un personaje femenino creo que fascinante, que se ha empezado a recuperar desde hace unos años, es un personaje también del cual se conocía poco en Granada y cuya figura se está reivindicando mucho en los últimos años, ¿no? Con toda justicia, porque era una mujer, bueno, pues también bastante adelantada a su tiempo en la Granada de la época, ¿no? Ella era la gran amiga de Federico García Lorca y se convirtió en la gran aliada de Agustín Penón en su investigación. Ahí tenéis también alguna imagen de las colonias, que fue el lugar que ya no existe. La foto que tenéis en color es lo que queda actualmente de las colonias de Biznar, que era el sitio donde Federico García Lorca pasó sus últimas horas. Él fue arrestado en Granada, estuvo en el gobierno civil, que entonces estaba en la facultad lo que ahora es la Facultad de Derecho, y de allí fue llevado a este enclave, las colonias de Biznar, que eran unas colonias de vacaciones de los niños, donde los niños los niños en la República pasaban los veranos allí, ¿no? Era una colonia de vacaciones y Biznar fue de los sitios que cayó en manos de los nacionales, de los sublevados, y se convirtió en un lugar de terror. Ahí pasaban sus últimas horas los presos que posteriormente eran fusilados en aquel entorno, ¿no? Y un personaje clave también que es Ramón Ruiz Alonso, el personaje que arrestó a Federico García Lorca, que se lo llevó de la Casa de los Rosales y que había permanecido en absoluto silencio desde entonces. Él pensaba que aquel acto iba a ser para mayor gloria suya y sin embargo él, bueno, se sintió como bastante marginado incluso por el propio régimen y tenía una imprenta en Madrid donde vivía casi en el anonimato, ¿no? Agustín Penón lo localiza y lo entrevista. La primera entrevista que hace Ruiz Alonso y las primeras declaraciones que hace sobre todo lo que aconteció en torno a la detención y el asesinato de Lorca se lo hace a Agustín Penón en el año 56. Y esto, ya por ir acabando, es una de las últimas imágenes del libro que me parece muy, muy significativa, ¿no? Cuando Penón se marcha de Granada, él, como comentaba, en Nueva York, que es donde él tenía su apartamento, tenía la intención de escribir ese gran libro sobre Lorca. Y lo que tenía puesto en lo alto de su escritorio, en toda la pared, eran todas las fotos que él había ido haciendo a lo largo de esa estancia, ¿no? Entre esas fotos, una imagen del lugar que hoy conocemos como el lugar del Olivo, en el parque de Alfacar, y era uno de los sitios, él fue el primero que llegó a ese olivo, que conoció a la persona, a Manolo el Comunista, que se supone que fue el enterrador de Lorca, fue el primero que lo entrevistó y que lo llevó al sitio donde él decía que había enterrado a Federico. El mismo sitio donde unos años después llevó a Gibson y Gibson sostenía que estaba enterrado Lorca, ¿no? Bueno, pues bastantes años antes ya había estado Agustín Penón en ese mismo lugar y esa foto, que era de cómo estaba aquel enclave entonces, era uno de los que él tenía puesto allí en su estudio. Hay un momento que él nos cuenta que está bastante desesperado porque no le sale la historia que quería escribir, está en un estado de duerme vela y hay una luz que se filtra por la ventana del estudio, por unas telas que tenía, o sea, un dobladillo que había de la cortina, y se filtra una luz, él se despierta y ve como esa especie de forma que forman los rayos de luz, él identifica esa forma con la firma de Lorca, que la tenéis al lado, ¿no? Y realmente tiene un cierto parecido, pero hay unas fotos, está todo perfectamente documentado en imágenes, que la verdad es que es un fenómeno que se produce durante varios días y que a él le estremece mucho, porque encima él ve cómo el rayo nace en la foto donde supuestamente estaba Lorca enterrado y acaba muriendo ese brillo
en el ojo, en el ojo del retrato de Lorca, ¿no? Que él tenía puesto allí en su estudio. Al final todo eso se va convirtiendo en una serie de elementos, o sea, de razones que se van sumando a un estado casi de desesperación. Cuando Penón se marcha, como he comentado antes, él no tenía certezas absolutas sobre esas tres preguntas que quería resolver, ¿no? Y además tenía muchas dudas sobre la oportunidad de publicar el libro y la posibilidad de que eso perjudicara a personas que le habían ayudado en su investigación, como así ocurrió. Hubo personas que le ayudaron que fueron reprimidas por eso. Aunque él no lo supo, de eso se enteró bastante después. Pero él tenía dudas sobre eso, tenía dudas sobre la certeza de la información que tenía, y tenía dudas también de si sería capaz de escribir un libro que estuviera a la altura del personaje que quería retratar de Federico García Lorca, ¿no? Todo eso creo que se sumaba a un estado de inseguridad, que ese fenómeno que he comentado, que habéis visto ahí de la luz que se refleja y en el cual él veía casi la presencia de Lorca como presente en toda su investigación, bueno, son razones de tipo casi psicológico que hacen que el libro finalmente no fuera capaz de llevarlo a cabo, ¿no? Y su trabajo hubiera quedado absolutamente olvidado y silenciado si no hubiera sido por la fidelidad de sus dos amigos, de William Layton y de Marta Osorio, ¿no? Y eso es también memoria histórica, o sea, esa tarea empecinada de recuperar y de hacer justicia con el trabajo de un amigo, me parece que es de las cosas más hermosas que yo he leído nunca. Y lo digo con todas las palabras. El libro de Marta Osorio, Miedo, Olvido y Fantasía, es absolutamente fascinante. Y más fascinante es toda la historia que hay detrás, ¿no? De cómo ese trabajo, se vio recuperado y se vio puesto en papel y por lo menos nos llegó y yo intenté convertir en un TVO que bueno, me ha seguido dando alegrías porque creo que también ha hecho que la figura de Agustín Penón sea más conocida, ¿no? Pues ya está, muchas gracias. Vale, pues tenemos unos minutillos, ¿no? 15 minutillos para si tenéis alguna pregunta. Y después hemos pensado, como la cena empieza a las 9, que de 8:30 a 9, si queréis que os firmen los teléfonos que habéis comprado, pues aquí van a estar para poder firmar. ¿Preguntas? ¿Comentarios? Sobre las misiones, la peli de Valdelomar sobre las misiones, ¿dónde se puede ver? Vale. La película se llama Estampas 1932. Ay, la he visto, claro. Claro, es que me sonaba. Porque yo he visto cosas de Valdelomar y la he visto, claro. Es En un YouTube. documental de Sí. unos 12-13 minutos, Sí. mudo, y está puesto en internet. Luego hay algún documental sobre las misiones, hay varios documentales, hay uno de la 2, no sé si era de En Portada, de algún programa de estos o Documentos TV, que está muy bien, donde hay testimonios de algunas personas que formaron parte de la misión, de algunos aldeanos que vieron las misiones, y es un documental también muy, muy interesante. También está en la página de Televisión Española, se puede ver. Sí, de hecho en RTV Play está también el documental La maleta de Penón, que está bastante bien. A ver, la obra esta es mucho más... O sea, esta obra es que es para coger una libreta y un boli y tomar apuntes. Entonces, aquí hay mucha más información que evidentemente, que en ese documental, pero el documental está... Sí, pero lo que yo he dicho antes en favor de los tebeos, de los cómics, que
puedes leerte el libro de Marta Osorio, evidentemente hay muchísima información, pero esta es una forma muy buena de que la gente, de una manera mucho más sencilla, de pronto descubras todo ese mundo y te den ganas de ahondar, de profundizar y de meterte dentro de eso. Yo tengo dos preguntas. Sea fácil. Por un lado, a ti, Joaquín, con respecto al uso del color en el otro mundo, ¿no? Porque utilizas el naranja y me gustaría que me interesa, ¿no? El uso de ese color. Y después, Enrique, lo que comentaba yo antes y lo que también has dicho tú, ¿no? Con el tema de Agustín Perón, ¿por qué es una figura tan ¿qué crees que lo es? Lo del color, yo casi siempre he dibujado en blanco y negro. Casi siempre he dibujado en blanco y negro. He hecho algunos experimentos, pero y cuando empezamos este libro ni siquiera estaba pensado que fuera así. Eso va surgiendo luego sobre la marcha. Pero claro, me encuentro con el guión de Enrique en que el personaje de la maestra, la bibliotecaria que va a la misa, es pelirroja. Y digo, vaya, no sé si hacerlo en blanco y negro y decir es que es pelirroja, como... Ah, sí. No era pelirroja por capricho, sino bueno, porque era una manera de que ese personaje destacara. O sea, la maestra, esta muchacha o esta maestra pelirroja, desde que entra en el pueblo, destaca por su presencia, por su manera de estar en el mundo, contrasta con lo que eran las mujeres del momento en esa aldea, ¿no? Y eso era importante, y además, bueno, hay todo un mundo de supersticiones también sobre las pelirrojas y los pelirrojos que también era interesante, ¿no? Sí, igual que ha pasado en muchos sitios con los albinos y cosas así, siempre. Y claro, como para enfatizar ese contraste de la ciudad que llega a un mundo a lo mejor con más supersticiones, está bastante bien. O sea, que había que respetar el personaje pelirrojo. Y para que destacara más, se me ocurrió que el resto no tuviera mucho color. También fue un poco por simplificar y no comerme mucho pensando en colores. Tenía una paleta muy reducida, que eso también ayuda a darle un toque de pasado, ¿no? Y que destacara mucho esa pelirroja. Y luego, claro, cuando ya vi que los otros dos personajes, una niña y la difunta que anda por ahí fascinada con las misiones, pues lo de que los tres personajes femeninos principales tuvieran ese toque de color que contrasta, parece que enriquece mucho ese triángulo, y esos personajes lo enriquece mucho. Pues, le da un protagonismo, o te das cuenta, sin darte cuenta, sabes que son protagonistas de la historia, ¿no? Porque sobrevuelan por encima de los demás, ¿no? Y esa es bueno, lo bueno que tiene también trabajar en equipo en este caso, ¿no? Porque esa idea que surge a raíz de una decisión de color, es decir, bueno, pues vamos a poner a los tres personajes femeninos destacados con ese color rojo. Eso crea un vínculo, como ha dicho Joaquín, y eso le da a la historia otra dimensión, ¿no? A partir de ahí el guión va creciendo también en una dirección que surge pues de esa decisión de color. O sea que el guión ha estado vivo durante todo el proceso, ¿no? Sí, eso iba yo a decir, que en la colaboración entre guionista y dibujante, en este caso, bueno, ha sido muy rico porque él es también dibujante y yo también he hecho guiones alguna vez, pero que no ha sido, yo no he partido de un guión que estaba cerrado y terminado y lo he dibujado entero, sino que estaba haciéndose a la vez que yo dibujaba. Y claro, eso ha servido para ese tipo de interacción y de soluciones que aparecían de pronto, sugeridos por las páginas que iban apareciendo, tanto a él como a mí. Penón. Bueno, ¿por qué Agustín Penón no es especialmente conocido? Bueno, creo que fundamentalmente porque su trabajo se ha conocido tarde. Es decir, como he comentado, cuando se publica el libro de Marta Osorio, En Miedo, Olvido y Fantasía, en el año 2001, las investigaciones que Penón, los descubrimientos que él había hecho, todas sus aportaciones a la investigación sobre el asesinato de Lorca, ya habían sido publicadas previamente y superadas por la biografía de Gibson, ¿no? por el trabajo de Ian Gibson. Aunque
cronológicamente habían sido anteriores, pero su publicación son posteriores. Con lo cual, eso no ayuda a que o sea, digamos, el impacto en el mundo investigador que tiene esos descubrimientos no quedan muy reducidos, ¿no? Siempre nos quedará la duda, que es una duda, sobre si Gibson, bueno, pudo hacer algo más porque la figura de Penón fuera más conocida, ¿no? Yo también entiendo, o sea, Gibson se encuentra cuando él está empezando a investigar sobre Lorca y se encuentra con otro investigador que ha estado, al cual le va siguiendo los pasos. Es que por donde va Gibson le van hablando de Penón. Ah, aquí estuvo hace 10 años un americano. Ah, sí, este estuvo ya preguntando. O sea, hubo gente que le iba refiriendo, pero él no tenía, no conocía nada de ese tema, ¿no? Y de pronto le llega la maleta, le llega a William Layton con esa documentación. Hay cosas que estaban en esa documentación que a él creo que le sirvieron para abrir algunas vías de investigación al propio Gibson. No quiero decir que se aprovechara de su trabajo, pero sí que le sirvió también. Y él estaba publicando, estaba trabajando ya sobre ese tema. Al final, cuando él estaba obligado por contrato con William Layton en publicar un libro con la investigación de Agustín Penón, que para eso tuvo la maleta durante 10 años, y lo publica, es ese libro que habéis visto ahí, la portada, pero lo publica cuando él ya publica su biografía, después de publicar su libro sobre Lorca. Y además, bueno, en una tirada no demasiado amplia, queda totalmente eclipsado, ¿no? Queda un libro que de hecho se destruyeron ejemplares porque no se vendió prácticamente, no se distribuyó y no se llegó a conocer. Entonces, la figura de Agustín Penón, hasta que Layton se empeña en que Marta Osorio la retome y publique ese gran libro, no vuelve a tomar una dimensión. Al final, pues claro, es una figura que aporta algo a la biografía lorquiana. Yo creo que sí, porque en el libro aparte de sus descubrimientos sobre la investigación, o sea, sobre el asesinato de Lorca, que fue pionera en muchos casos, sí que reúne una serie de entrevistas y de documentación nos acerca a un Federico García Lorca muy distinto al que podemos ver en la biografía de Gibson, ¿no? Su acercamiento al mundo homosexual, por ejemplo, es fundamental, la manera en la que, porque el propio Penón era homosexual y eso le permite ganarse la confianza también de amigos homosexuales de Lorca, y nos hace un retrato de Federico mucho más carnal y mucho más cercano, más humano, con todas sus dudas, con sus miedos. O sea, el Federico García Lorca que refleja Agustín Penón no es ningún héroe, no es una persona con todas las dudas que se viene de Madrid asustado por lo que estaba pasando en los inicios de la guerra y bueno, que se muestra un personaje con con todas sus facetas, ¿no? Y en ese sentido creo que la aportación de Agustín Penón también es muy importante. Pero su figura, pues claro, digamos que llegó tarde. El conocimiento de su obra se publica cuando ya no era el momento. Sí que es curioso que Lorca está mega hiper explotado, podríamos decir, y de hecho está algunas veces en boca de gente que no acaba de entender, ¿no? Porque esa gente utiliza la figura de Lorca, pero me llama la atención porque además en Granada, ¿no? Que Granada, a Lorca, vamos, la hoja de barco suele ir de para las tiendas de aceite, y me llama la atención eso, que esta figura se y después ya voy a terminar, pero tengo una curiosidad muy grande. ¿Cuánto se tarda en hacer? Ah, perdón. Ah, vale. ¿Cuánto se tarda? Pero atendemos antes la pregunta. No, que no hay pregunta. Ah, que no voy a preguntar. Que se estaban ratando. Bueno, yo no sé cuánto. Ah, allí hay una pregunta. Ahí te llega el micrófono. Toma. No. El
Se graba. Hola. Bueno, muchas gracias. A mí me ha encantado. Creo que voy a disfrutar mucho. No me lo he leído, pero creo que lo voy a disfrutar un montón, ya teniendo marco, contexto. Yo sí quería preguntaros si, pero ya más por curiosidad, de cara no a dar a conocer al libro creo que todo el trabajo que se haga en memoria, bueno, pues es algo que ganamos, ¿vale? No sé si habéis tenido experiencia de poder abordar a través de estas obras en contextos educativos, si habéis llegado a ir, cuál es la respuesta que se da, cómo, no sé, me parece interesante y sobre todo a nivel local, ¿no? Porque trae, ¿no? Digo, a nivel educativo en general, pero si a nivel local también interpela de otra forma, ¿no? A los propios chaveas o a la propia población, ¿no? Porque es un trabajo además muy... O sea, hablas de las misiones pedagógicas, pero en una zona concreta. No sé si me explico. Sí, bueno, Enrique ahora hablará más de la araña porque tiene un recorrido más largo, pero el otro mundo, que es muy reciente, apenas hemos tenido, pero sí que hemos estado en la Universidad de Almería, tienen allí una jornada de cómics que llevan 3 años y nos invitaron a hablar del tema y la verdad es que estuvo bastante bien y esperamos, bueno, y también hemos tenido contacto hablando de institutos y colegios, de Orense nos ha llegado. De Orense nos ha llegado 2 noticias. Primero, que nos han seleccionado al otro mundo entre los 3 que van a trabajar los niños durante un año y luego eligen el mejor. Hay 3 libros en gallego y 3 en español, castellano, y van a trabajar en ese. Y no estoy seguro de si son los mismos o de otro instituto, van a venir a Granada a vernos con los niños. Eso en junio. Ya hemos quedado con ellos porque quieren hablar del libro con nosotros. Desde Galicia, o sea que... Claro, eso se dice. Sí, no hemos tenido todavía experiencia con el otro mundo en institutos, en colegios. Yo con la araña del olvido sí he dado muchas charlas con cosas del ministerio. Tiene un programa de encuentros con autores que te llaman de institutos y cosas de esas que está muy bien. Y la semana pasada estuve, esta semana he estado en Huelva, en Mazagón. Y bueno, hablaba más de la araña, pero también hablaba del otro mundo. Y sí que me sorprendió que era imposible hablarle, o sea, imposible. No conocían la Segunda República, por ejemplo. Estoy hablando de chavales, eran de tercero y cuarto de la ESO. No, es que no habían dado todavía la República, no habían llegado a eso. No habían llegado. Pero en mi generación, supongo que la vuestra tampoco llegaban nunca, porque a lo mejor estaba en el temario, pero nunca se daba. O sea, pero yo creo que a nosotros no sonaba, o sea, aunque fuera la República, no sé. O sea, yo, claro, intentaba hablarle un poco, explicarle lo que eran las misiones, lo que era el contexto de la Segunda República. No había comunicación posible. En fin, le hablaba pues, de cómo llegaban a los pueblos y tal. Pero en ese sentido no. Sin embargo, la figura de Lorca sí. Federico García Lorca es conocido y les llega a los chavales. Yo creo que es verdad que lo comentaba precisamente con la profesora del instituto de allí de Huelva, la capacidad de conexión que tiene Lorca con los jóvenes. Eso es alucinante. Y yo he tenido experiencias también fuera de Andalucía, donde la figura de Lorca la trabajan y la verdad es que la recepción, o sea, sí que me doy cuenta que cuando se trabaja bien en los centros y cuando los chavales tienen acceso a los libros, los leen, les interesa y yo me he encontrado con respuestas mucho más estimulantes de lo que en principio podría pensar, ¿no? Porque le hablas del tema, o bien si lo has leído, o si no lo has leído, cuando yo le explico pues, algo de lo que he contado aquí, de quién era Penón, de Lorca, de lo que pasaba, de la muerte, de tal. Claro, al final no deja de ser una historia casi de detectives, ¿no? De alguien que va, que intenta investigar, que pelea contra las inclemencias del destino para averiguar algo. Y eso le atrae. Y la figura de Federico García Lorca sigue teniendo una capacidad de atraer y de conectar con la gente joven
muy potente, ¿no? Y en ese sentido, esta historia funciona muy bien. Y luego yo creo que las dos historias, tanto El otro mundo como La araña del olvido, creo que son una manera muy buena de acercarles simplemente a que conozcan una realidad y trabajarlas con todo lo que desde ahí se puede trabajar, ¿no? Desde la historia de España, desde cómo era la sociedad de la época. En el caso de La araña, pues se habla de una Granada muy concreta, que todavía está viva en muchas cosas, y bueno, simplemente que conozcan eso ya me parece que es positivo, ¿no? Y esperamos que nos llamen a la Alpujarra y nos lleven a muchos sitios. O sea que... Bueno, hemos ido... De momento no, hay ya alguna opción. Supongo que nos llamarán antes. El libro es que tiene poco tiempo, eso salió en este verano y hemos dado ya bastantes charlas, pero ha sido más en ámbitos de cómic, ¿no? En un par de salones de cómic, en Madrid lo presentamos en varias librerías, en fin. Hemos tenido bastante actividad con el libro, pero es verdad que no hemos llegado todavía ni a los centros de enseñanza ni... Sabemos que la Alpujarra está llegando, está ya en Bubión y en algunas librerías, que no hay tantas, ¿no? Pero ya sabemos que están llegando los libros, sí. Están llevando ya. Bueno, y no han pasado eso. Al final los libros, lo interesante, aparte, pues eso, lo que estamos haciendo hoy, para nosotros esto es un lujo. O sea, el poder compartirlo con gente que, o bien que lo ha leído o que le pueda interesar, pues siempre es chulo. Y luego siempre hay historias en torno a los libros que son fascinantes, ¿no? Lo que ha comentado Joaquín de esa historia que nos pasó en Cáceres, donde descubrimos ese museo de las misiones escondido detrás de una pared y bueno, la emoción de la guía que nos estuvo enseñando el museo. No había, claro, no había nadie cuando fuimos un domingo por la mañana, no había nadie, pero claro, la mujer se volcó cuando dijimos, mira, no, es que hemos hecho este TVO sobre tal. ¡Ah! Y pero si cuando vio el gramófono, si es que es igual que el que tenemos aquí, es que era igual, bueno, y la emoción de Joaquín cuando vio ¡ah, mi gramófono! Fue... Bueno, si lo llevas a ver, hago un viaje a Cáceres, al pueblo, a Navas de Madroño, solo para copiarlo. Y luego una historia también que a los dos nos emociona mucho, que he apuntado levemente en la presentación, que son esos dos personajes, Plácido y su hijo Enrique, cuya parte de su peripecia vital está rescatada en ese blog que os cuento, que os he comentado. Yo contacté con el autor del blog hace 5 años, y ahí respondemos a tu segunda pregunta. ¿Cuánto se tarda en hacer un libro? En este caso, sí, hace 5 años que empezamos a hablarnos. Sí, pero bueno, parece que es un estándar, ¿eh? Que casi todo el mundo, los libros que se publican por ahí, casi todo el mundo, yo lo leo, lo oigo, todo el mundo ha tardado 5 años. De todas formas, nosotros tenemos un hándicap, entre comillas, y es que este no es nuestro trabajo principal, no son 5 años dedicados a eso, sino robando los ratos de ocio y tiempo libre y fines de semana, porque trabaja la universidad. Yo he estado hasta hace un año largo, año y medio, en un estudio de diseño gráfico. Entonces esto es por amor. Así que sí, si hubiéramos estado dedicados solo a esto, igual eran 2 años y medio o 3 años, pero no creo. Yo no soy un dibujante rápido, como habéis visto me documento mucho y tampoco hace falta correr tanto. Bueno, por acabar con esta historia que os contaba de esta familia, contactamos con el autor del blog, que él estaba casado con una nieta de Plácido Vargas, del maestro que os comenté que fue fusilado, ¿no? Esta familia vive en Brasil, sus padres se fueron a Brasil hace años, y Carmen, que es su nieta, tiene una historia muy hermosa también detrás, porque ella se dedicó en Brasil al mundo de las bibliotecas también, y a llevar, tenía un cargo en el área de bibliotecas de allí, y llevaba bibliotecas a los pueblos también más escondidos de Brasil. O sea que en cierta manera
recuperó el espíritu de su abuelo. Y ella es la que se empeñó en que había que recuperar la memoria de su abuelo cuando surgió la ley de memoria democrática. Cuando ves estos ejemplos, cuando te das cuenta que estas cosas son importantes y que a veces la política también sirve para bueno, hacer justicia con determinadas cosas, ¿no? Para ella era muy importante que su abuelo y la memoria de su abuelo fuera reconocida y que fuera restituida, ¿no? Y una mujer que vive en Brasil, pero ella se sentía en cierta manera heredera de ese espíritu, y desde allí pelearon para que bueno, el expediente de restitución de memoria y de reconocimiento, no sé exactamente el nombre que tiene, pero lo consiguieron y está puesto de hecho en el blog también. Y para ella eso era muy importante, ¿no? Y bueno, y ha sido muy emocionante. Cuando le mandamos el libro, nosotros queríamos que tuviera el cómic, le llegó a Brasil y bueno, el vídeo que nos mandó de los dos llorando. ¡Oh! Sí. Ella llorando y yo llorando. Yo cuando vi ese vídeo... Sí, sí. Y ahora es nuestra mayor fan, ¿no? Cada cosa que ponemos en las redes. Y hablando de viajes, nos quiere llevar a Brasilia, que es donde viven, a presentar el libro. Se lo ha leído ella, su marido, los nietos, todo el mundo. La maleta. Eso es un tema, Eso es un tema. A ver, la maleta estaba en la última heredera de la maleta. Fue Marta Osorio. O sea, después de William Layton pasó a Marta. Marta estuvo trabajando con ella mucho tiempo, la tenía, hasta que falleció en 2016. Falleció Marta Osorio. Y el legado tanto de la maleta como de otras cosas de su herencia, pues está todavía en manos de un notario. Porque, bueno, ella no tenía hijos, hay una serie de tíos, en fin. La familia es dispersa y complicada y todavía no han decidido lo que van a hacer con ella, o no lo sabemos. Sabemos que la maleta está depositada en un notario. Se hablaba de que lo iban a ceder a alguna institución granadina, que es lo lógico, pero incluso en eso también hay dudas, porque ella, por ejemplo, era muy poco amiga del Centro Lorca, de Laura García Lorca. Era una persona muy particular, Marta Osorio también. Yo llegué a hablar con ella, nunca no la conocí en persona, no pude ir a visitarla porque ella en su último año había perdido prácticamente la visión. Ella tenía una secretaria que era la que le ayudaba a escribir y todo eso, y era muy reacia, muy celosa de su intimidad, y yo entonces eso lo respetaba totalmente. O sea, ella intenté a través de varios amigos que la conocían, que tenían contacto con ella, bueno, hablar con ella, y fue imposible, siempre daba larga, y casi que me alegré al final, porque bueno, eso me permitió también trabajar con más tranquilidad, porque si no ella creo que hubiera querido supervisar todo mi trabajo, que creo que no hubiera tenido ningún problema, estoy casi seguro, porque me consta que cuando ya el libro se publicó yo se lo mandé, y fue cuando pude hablar con ella, por fin. Me llamó por teléfono y estuvimos hablando un buen rato, y fue una conversación muy, bueno, inolvidable. Y ella me fue relatando, o sea, era muy emocionante como ella me contaba que el libro se lo iba relatando su secretaria. Luego conocí a la secretaria y le iba describiendo viñeta a viñeta y momentos. O sea, yo no sé lo que tardaron en leerse el libro. Pues, tiene 170 páginas. Y muchas viñetas y mucho texto. Entonces, según me decía la secretaria, dice, no, yo le iba diciendo, esquina izquierda, hay una sombra, sobre la sombra se ve el título, tal. En fin, describiendo cada una de las viñetas, ¿no? Y bueno, me consta que le gustó mucho. Lo único que me echaba en cara, por lo visto, era que decía muchas palabrotas mi personaje. Dice, este Bonet es un poco mal hablado. Porque es cierto que yo pongo, claro, aparecen eso, pues los fachas de la época pues hablaban como hablan los hombres en España. Pues, coño, joder, todas esas cosas aparecen ahí reflejadas con bastante. Y eso a ella parece que no le hacía especial gracia, ¿no? Y bueno, entonces la maleta está ahí, está en el notario y no sabemos todavía qué va a pasar.
A ver qué pasa. Bueno, pues si queréis, paramos aquí. Quien quiera que le firme los libros, yo los tengo aquí preparados. Me he traído los de mi madre también. Muchas gracias.